El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hoy nos da este inicio que iremos viendo de la carta a los romanos, donde se nos pone, el mismo Pablo se presenta como llamado a ser apóstol. Él, el que no era de los 12, pasa a ser como si fuese uno de los 12. Recordemos que tenemos, cuando enseñamos el catecismo, se dice los apóstoles fueron 12. Bueno, en realidad apóstoles, como sabéis, llegaron a haber 15 apóstoles, o sea, los 12 originales, más Matías, que sustituye a Judas, y después Bernabé y Pablo, considerados como apóstoles. Y de hecho, cuando vayáis a las grandes catedrales y veáis las columnas con los nombres de los apóstoles, siempre salen Bernabé y Pablo, escogidos, como diría San Pablo, como si fuesen un aborto, o sea, fuera de tiempo, una cosa extraña, una cosa que empieza de una forma y acaba de otra. Sobre todo el caso de Pablo, el gran perseguidor que se convierte en el gran apóstol. Y dentro de los apóstoles, el especializado en los pueblos paganos. No en los paganos solos, sino en los pueblos paganos, porque muchos de los convertidos en estos pueblos paganos eran judíos de la diáspora, aunque otros no, hay de todo. Pero iremos viendo esta carta a los romanos más adelante. Y después, en el Evangelio de hoy, una especie de condena ante aquellos que pasan de Cristo. Esta generación es una generación perversa, decía Jesús en aquel tiempo, porque aceptaron en su época a Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón, por eso la reina de Saba os condenará, dice. Y los habitantes de Nínive os condenarán al final de los tiempos, porque ellos se convirtieron ante Jonás. Y aquí hay uno que es mucho más que Jonás, Cristo, el Hijo de Dios. Por eso también nuestra generación es una generación perversa, una generación que conoció a Cristo y lo ha abandonado directamente, es una generación apóstata. Hoy ya los que van creciendo ya no han conocido nada o conocen así a medias, pero muchos fueron evangelizados, muchos se les planteó a Cristo y le dijeron a Cristo que no. Y cuando decir a Cristo que no es lo más grave que puede pasar, y continúan pidiendo un signo, como hacían estos fariseos y los maestros de la ley. Piden a Jesús un milagro, pero no un milagro entre comillas normal, como si hubieran milagros normales. No piden la curación de enfermos, no piden ni la resurrección de muertos. Piden un milagro patente que quede en la naturaleza, que nos haga no tener fe, sino vivir de la visión. Un poco lo que tanta gente pide a Dios. Si realmente existes, me has de hacer ese milagro, el que ellos quieren. Y después, si se hace, se olvidan. Bueno, pues ya ha pasado, no pasa nada. Y se olvidan de Dios. Esta generación nuestra también es adúltera y perversa.
No todo el mundo, faltaría más. Siempre hay este resto de Israel que llamamos, que sois los creyentes. Pero vosotros mismos lo experimentáis día a día. Cuánta gente que recibió a Cristo, que comulgó de Cristo, que recibió el bautismo y ha traicionado en todo a Cristo y ha preferido el mundo, ha preferido las ideologías, se deja llevar por todo lo que el mundo diga, abandonando del todo a Cristo. Y en este sentido es, como diría él mismo, generación adúltera, perversa, que será condenada porque lo único que Cristo quiere es que se le acoja, se le ame, que Él nos pueda perdonar los pecados, que podamos entrar en el amor de Dios, y eso es la vida eterna. Cuando se rechaza el amor a Dios, se rechaza la vida eterna. Y basta ver cómo está nuestra sociedad hoy. Ya aquellos que habían incluso sido bautizados han abandonado todo. Ya no se bautizan, ya no los hijos, ya no los nietos, sino los hijos y nietos ya no bautizados. Gente que era católica ya no recibe los últimos sacramentos. La gente ya no se entierra en las iglesias. La mayoría de ceremonias ya son civiles, o cuando son eclesiásticas son por hacerse ver de alguna forma, porque no saben qué hacer si la hacen civil, y entonces, bueno, que se lo haga otro. Pero ya sin fe. Cuando las familias entierran a sus abuelos, cuando empiezan a decir sus discursos, porque se han de hacer ver con sus discursos, te das cuenta que son discursos ateos, sin Dios, sin nada, donde no hay ya ni la esperanza hacia la vida eterna. Y eso es gravísimo, y en estos países que habían sido cristianos, más o menos, pero lo habían sido. Hemos de pedir al Señor primero que nos dé fe a nosotros, que no pueda decir de nosotros mismos que somos esa generación, que lo pueda decir aquellos que no creen, pero no aquellos que creemos. Y hemos de ser fuertes en la fe para también conseguir el amor a los demás, que cuantos más vuelvan a la fe, vuelvan al redil, vuelvan a Cristo, y pedir a Dios una purificación constante por su Iglesia, para que sea signo auténtico del amor de Dios, que lleve al pueblo a la redención eterna.